Antes de comenzar, antes de terminar acomodándome, yo justamente hoy quise ser tecnológico. Espero que se encuentren muy bien y qué dicha que se encuentren aquí. Es un gran gozo estar predicando nuevamente aquí en la Sociedad de Jóvenes. Y bueno, mientras que me estoy acomodando, quiero decirles algo. Hoy, bueno, es un día muy cansado para muchos y para mí, muchos que estamos decorando, haciendo invitaciones para algo que se llama escuelita bíblica. Es algo que toma su tiempo, es una actividad muy importante y se tiene que dar invitaciones a los niños para que lleguen. Y no solo invitaciones aquí, los de la iglesia, sino invitaciones a los de afuera, porque la idea es algo más evangelístico. Dentro de cuando estamos haciendo esto, me tocó con un grupo de jóvenes y cuando estábamos caminando me hicieron una pregunta. Ian, ¿usted qué es, morado? Y yo, no me gusta el fútbol, pero mi familia es morada y si no soy morado me cerean. Justamente hoy, después de terminar las invitaciones y todo eso, me empecé a decorar la clase. Y cuando estaba decorando la clase, llega otra persona y me pregunta, ¿y qué, Ian, a qué equipo le va a usted? Y yo, al Brujas. Pero bueno, y me puse a pensar, ahorita cuando estamos cantando, dos personas que tal vez no les hablo tanto últimamente me han preguntado lo mismo, me han preguntado por mi equipo favorito. Personas que ya me conocen más saben que a mí no me gusta el fútbol. Lo puedo ver de vez en cuando, la final de la FIFA, Mundial, pero no. Y me quedé pensando, ¿por qué esas personas me preguntan eso? De todas las cosas que me podían preguntar, ¿por qué me preguntan a qué equipo le voy? Y me quedé pensando, me preguntan eso porque es algo que a ellos les gusta. Es algo que a ellos les apasiona, el fútbol. O sea, a ellos les encanta el fútbol y por eso hablan de eso. Tal vez puede ser que otras cosas les gusten, pero una de sus grandes aficiones es el fútbol. Y no estoy diciendo que esté mal, es algo que les gusta. Pero mi pregunta es esta, ¿por qué hablan de ello? Porque es algo en lo que les gusta, no solo verlo, sino hablarlo. Es un pasatiempo el cual ellos no solo quieren verlo, sino que quieren hablar con otras personas de eso. Y ahora les hago una pregunta. Si decimos que el Evangelio es lo más importante que tenemos para dar al mundo, que las buenas nuevas son lo más importante que puede dar la iglesia al mundo para que éste sea salvo, ¿qué tanto lo compartimos? ¿Qué tanto nosotros llegamos a compartir el mensaje del Evangelio? Con tanto afición, con tanto amor como compartimos el fútbol o otros deberes o placeres, o no tanto. Bueno, esta es la introducción a la prédica, la cual la he llamado Preparándose para Testificar. Esta se encuentra en Hechos 1:12. Por favor, si gustan acompañarme. Vamos a leer Hechos desde el puro principio. La vez pasada, claramente por la actividad especial que se hizo, no se hizo una prédica de Hechos, sino que se hizo una prédica especial post-campamento. Entonces, para que no se les haya olvidado el hilo de cómo iba la historia, vamos a leer Hechos 1 hasta el 11. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió en una nube que lo ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Oremos. Señor Jesús,
cuán maravillosa es tu palabra, Señor, cuán maravilloso eres y tú eres la razón de que estemos aquí, Señor. Gracias porque, Señor, has movido nuestro corazón, estar aquí un sábado en la noche, donde podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Nos has puesto la incomodidad de venir aquí, Padre. Gracias por ello. Que tus escrituras, Señor, nos hablen nuestros corazones y no solo nuestro intelecto, que nos transforme nuestras vidas, que no seamos igual cuando escuchemos este mensaje, Señor, sino que seamos más como tú. Padre, ayúdame a dar este mensaje puro, que compartir lo que tú quisiste compartir a la iglesia y no lo que yo creo que es correcto, Señor. Ayúdame y ayuda a los corazones de todos para que todos seamos transformados, Padre. Que esta predica quede en tus manos, Señor, y todo sea siempre recordando, Señor, que es para tu honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya lo hemos dicho, hay cosas que nos gustan mucho, pero eso lo quiero guardar para después. A la predica le puse preparándose para testificar. Y, bueno, para no dejarlos con el hilo de cómo iba la lectura, vamos a leer lo que falta al capítulo. Vamos a leer dos partes. Primera, del 12 al 14. Dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde estaban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y vemos, es algo importantísimo. Como estamos viendo, esto no es un libro que es como una carta. Esto es una historia, es una narración. Es una continuación directa. Esto yo no lo puedo llegar y ponerlo así y decir aquí está algo teológico que habló aquí. No, es una historia. ¿Tiene una enseñanza muy grande? Sí, pero es una historia. ¿Y cómo prosigue esta historia en el versículo 12? Entonces, esta es la continuación. ¿Y de qué? De lo que habíamos leído. De dos promesas. Primera, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Segunda, Jesús vendrá así como lo habéis visto venir. E imagínense en esto. Muchas veces leemos y comparamos desde nuestra perspectiva y juzgamos a las personas que están en ese libro desde nuestra perspectiva, desde nuestras comodidades. Pero ¿qué estaban pensando los apóstoles en ese momento? Y queremos que volvamos un poquito más atrás. Jesús fue martirizado, los apóstoles corrieron, Judas apostató. Judas era alguien cercano a ellos y apostató y se murió, se suicidó. Entonces, ¿cómo están los discípulos ahorita? Tristes. Mas llega Jesús y les da esperanza. Dan una promesa que les da esperanza. Y no solo eso, sino que les da un mandato, el cual dice: vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Ahora, yo me imagino esto. Hay dos pensamientos, o dos sentimientos dentro de los apóstoles. Una, dolor y sufrimiento, por cuanto Judas, alguien que ellos querían, traicionó al Señor y se suicidó. No se arrepintió de sus pecados, sino que procedió a quitar su vida. Y por otro lado está Jesús, el cual les da una promesa de que van a recibir poder. Y ahora están estos dos sentimientos dentro del corazón de los apóstoles. Entonces ellos cumplieron el mandato que el Señor les ha hecho: vuelvan a Jerusalén. Y dice desde el monte Olivar. ¿Y cuál es este monte? Bueno, muy posiblemente fue donde el Señor fue recibido arriba, donde el Señor dio lo más seguro su oración. Este monte queda muy cerca, dice que quedaba a un día de reposo. Un día de reposo no significa que están en día de reposo, no, sino que es la distancia que un judío piadoso podía caminar. ¿Y cuánto era la distancia? 900 metros. Era un monte que estaba muy cerca de Jerusalén. Lo más seguro estaba después de Betsadia, creo que era, donde estaba el monte, y al sur, a 60 metros estaba en el monte Cedrón, En el monte Cedrón estaba entre Jerusalén y Monte Cedrón, ahí estaba el monte Olivar, el cual claramente le dice a los ángeles, así como lo habéis visto, va a venir, y va a venir sobre el monte Olivar. Y dice que, fue un día de reposo. Y entrando, versículo 13, subieron al aposento alto. Y esto es muy importante también. ¿Qué es un aposento alto? Bueno, un aposento alto no es simplemente un lugar alto en una casa, así como el tejado o la terraza. No, el aposento alto era un lugar importante en algunas construcciones. Este no era un lugar donde usted iba a tomar el sol, sino que era un lugar donde usted tenía cosas importantes, cosas incluso santas.
Ahí se realizaban los funerales, ahí se realizaban oraciones, ahí se realizaban sermones, ahí se realizaban muchas cosas importantes. Y este es el lugar donde estaban reunidos los apóstoles, y no solo ellos, porque aquí la lista menciona a todos, sino que en el versículo 14 dice que estaban las mujeres, María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran esas personas? Bueno, nos puede dar una idea, versículo 15, versículo 15, que dice que los reunidos eran como 120 en número. Y cuando dice 120, está hablando solo de varones. Imagínense, esta es la cantidad de máxima, así, varones, solamente discípulos, 120. Más aparte de eso estaban las mujeres. ¿Cuántas eran? No se sabe. Demasiadas, seguro, pero sean muchas o sean pocas, 120 ya es una cantidad muy grande. ¿Qué significa esto? Que el aposento era muy alto, era muy largo, muy estirado, muy ancho, o sea, que había muchas personas ahí. Y el aposento, entonces, si era tan grande, era una persona pudiente. O sea, habían personas con ciertos recursos económicos con los apóstoles, a los cuales les han ayudado después de que Jesús se fue. Y no solo eso, no solo los que estaban ahí por estar ahí, mientras que esperaban la promesa, mientras que no hacían nada, sino que había una esperanza que ellos tenían. El Espíritu Santo va a venir con poder. Y esa esperanza es demasiado importante porque ellos no hacen nada, no se mueven, no empiezan a predicar el Evangelio a otras personas. Esperan la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos esperan con ansias. Pero no solo esperan sentados en una silla, sino que dice que están oraciones y ruegos. Están unidos orando. No están por separado, no está cada uno en su casa, cada uno de lejos orando como una petición de oración. Están unidos como una iglesia, que son como un cuerpo en Cristo, con un solo espíritu, un solo sentimiento, orando por la venida del Espíritu Santo. Se están preparando para ello. Y es algo hermoso porque estos discípulos fueron los que no tenían fe que Jesús iba a resucitar. Estos discípulos son los que tuvieron miedo y escaparon del martirio. No quisieron recibir el mismo castigo que Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Pero estos mismos discípulos ahora esperan fielmente la promesa del Espíritu Santo. Y tienen fe en que va a llegar. ¿Cuándo? No sé si lo sabrán. Pero están esperando a que llegue. Y están preparando por medio de oración. Y no solo ellos, sino con las mujeres. Y es muy interesante. Las mujeres. No, unas mujeres, las mujeres. Este nombre es como si fuera un grupo. Parece que era tan importante las discípulas de Jesús que ya se les llamaba como si fuera un grupo, las mujeres. Era algo importante, no en esta cultura la mujer no era tomada en cuenta. Incluso si habían testificar en un juicio, la mujer no contaba como testigo, no servía porque era mujer. Pero aquí Lucas dice, las mujeres. Y no solo eso, dice, y María, la madre de Jesús. Vemos. Y es interesante, María está orando ahí al Hijo. ¿Por qué? Por lo mismo que los apóstoles están orando por la venida del Espíritu Santo, están esperando con ansias que el Espíritu Santo venga. Entonces están todos juntos orando, y no solo ellos, sino que los hermanos de Jesús. Estos mismos hermanos que en todo el ministerio terrenal nunca creyeron a Cristo. Todos perseveraban juntos en oración. Los hermanos que en algún momento fueron convertidos, ahora perseveran con los discípulos. Y no ven a Jesús solo como su hermano, oran hacia Él. María no ve a Jesús solo como su hijo, ora hacia Él. Todos oran hacia Él y lo reconocen como Señor. Y no solo eso, no es como un gran persona, un gran, no sé, sabio, maestro, el cual fue iluminado sobre los demás humanos. Oran hacia Él. Y la oración es dirigida solo hacia Dios. Reconocen su deidad. Todos reconocen su deidad y todos dependen de Él. Oran hacia Él. Y están juntos preparándose por ello. Versículo 15. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó. Y en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. En aquellos días. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue cuando Pedro se levantó? ¿Justamente cuando acaban de volver? No. Entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, que es cuando llega el Espíritu Santo, hay un intermedio de 10 días. En estos 10 días que han pasado, o van a pasar en este momento, Pedro se levanta. ¿Cuándo? No se sabe exactamente cuándo, pero en algún momento de estos Pedro se levanta
como un líder. Y vemos que eso es importante porque Pedro no se puso a sí mismo como líder. No fue que Pedro dijo, bueno, yo soy el más, me pongo como líder y aquí yo digo quién va a ser el que va a sustituir a Judas. No. Pedro se levanta porque Jesús le había dicho, cuida a mis ovejas. Esto lo podemos ver en Juan 21:15. Acompáñenme, por favor. No tiene que retroceder mucho. Bueno, para no leerlo todo, dice desde el 18. Le dijo por tercera vez, 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya Jesús le había dicho por tercera vez a Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece que le dijera por tercera vez, ¿me amas? O sea, le había preguntado 3 veces y Pedro le dijo, sí, yo lo amo, yo a usted lo amo, pero la tercera vez ya se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Aquí vemos que primero Pedro reconoce la omnisciencia de Jesús. Y Pedro dice, Señor, usted que conoce todo, conoce que verdaderamente yo lo amo a usted es mi Señor. Pero piensen esto, ese Pedro días anteriores había negado a su Señor, había negado que conocía a Jesús y juró bajo maldición que no lo conocía, pero ahora le ha dicho, Señor, yo reconozco, yo sé, yo lo amo a usted, y usted todo lo sabe, usted debería saber que lo que yo digo es verdad, no miento. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y no solo eso, le da una profecía, dice, cuando eras joven, del versículo 18, te ceñías e ibas y querías, mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te sacrificará y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. O sea, eso le está diciendo, apacienta mis ovejas. Pedro, usted cuando era joven hacía lo que usted quería, mas ahora va a haber alguien que te va a ceñir los lomos y te va a llevar donde no quieres. O sea, va a matarte. Y Pedro ve a Juan y le dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo quien amaba Jesús, y al mismo tiempo la cena que había recostado el Señor, y le dijo, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo al Señor Jesús, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y no estaba diciendo esto que Juan se iba a quedar hasta que él viniera, no, sino que si Jesús quería que se quedara Juan hasta que él viniera, Juan se quedaría. Usted no se preocupe por lo que va a pasar con Juan, sígame y cuida a mis ovejas. Pedro ha sido instituido como un líder de los apóstoles. Y Pedro se levanta en esa reunión y dice, versículo 15, dice, varones hermanos, era necesario. Quedémonos ahí. Varones hermanos, aquí está refiriéndose a los hombres. En esta reunión, en este aposento alto donde están, puede que hay 2 opciones. O están solo los hombres, que eran 120 varones, o las mujeres no fueron contadas en esta charla. Yo me voy más por la primera. Pero fuera cual fuera, dice, era necesario. No es lo que pasó, era necesario. ¿Qué? ¿Qué era necesario? Dice, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. O sea, aquí podemos ver algo maravilloso. Pedro, el cual estaba orando con los discípulos, con las mujeres, con María, con los hermanos de Jesús, se levanta y dice, era necesario que se cumpliera esto. Y pensemos, ¿se acuerdan los 2 sentimientos que yo diría que habían dentro de los discípulos? Uno, de gozo por la promesa, otro, tristeza por Judas. Y no pensemos que ellos tal vez veían a Judas como el traidor más traidor y lo odiaban a muerte. Una persona que compartió 3 años de su vida con ellos. Vivían juntos, comían juntos, todo lo hacían juntos. Es como si ahorita un pastor de esta iglesia apostatara. Nos sentiríamos así como odio. Algunos sí, otros se sentirían tristes.
Otros gustarían que eso nunca fuera pasado porque amaban tanto a esa persona que no confiaban de ella, no querían que eso iba a pasar. Cuando Judas se va a entregar al Señor Jesús, ellos pensaban que iban a entregarle comida a los pobres, o sea, el dinero a los pobres, o sea, ese era el aprecio que le tenían a Judas y la confianza que ellos tenían. Pero Pedro los consuela diciéndole, esto era necesario. No fue que al Señor se le escapó una oveja y cayó. No crean que ustedes deben de tener miedo porque el Señor no es poderoso para guardarlos. Era necesario que esto pasara. No pasó porque pasó, era necesario, tenía que suceder. Tenía que suceder que Judas apostatara. Y dice, el Espíritu Santo habló. Y eso es algo maravilloso. No dice, David dijo, el Espíritu Santo habló por medio de David. No fue algo que David simplemente se le ocurrió y pasó de casualidad. No, el Espíritu Santo usó a David como una herramienta para decir esto. Esto era parte del plan divino. Esto no fue algo que se le hizo a Dios de la mano. Y sigue hablando de Judas y dice que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Judas no fue un hombre que simplemente participó en su crucifixión. No fue simplemente un hombre que apoyaba la causa, fue el hombre que guió a los enemigos de Jesús hacia donde él. Sin Judas, ellos no podrían haber llegado donde Jesús. Era necesario que Judas los guiara. Judas no fue una pieza más, Judas fue la pieza para que mataran a Jesús. Y esto añade más dolor a lo que podían sentir los discípulos sobre Judas. Judas no simplemente fue alguien que llegó a apostatar, fue el que llevó a todos para que mataran a Jesús. Sigue hablando en el 18, hablando de Judas, dice este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Quiero que piensen esto, Judas se acaba de suicidar y dentro de esta muerte que ha pasado Judas, la perspectiva que se tiene es diferente a la que tenemos ahorita. Ahorita escuchamos que alguien se suicidó, decimos que lamentable, que triste, pobrecito. En ese tiempo la perspectiva que se tenía de un suicidio era diferente. Era visto como una muerte deshonrable, deshonrosa. No era visto como algo pobrecito, sino era visto como qué vergüenza que murió de esa forma. Esta era la perspectiva que tenían en aquella época. Y Judas acaba de morir de esa forma. Pero aquí dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo pasó eso? Porque Mateo dice que Judas se ahorcó. No son dos cosas que se contradicen. Y no es que una sea verdad y la otra no, sino que se complementan. Y piensen esto, Judas compró un campo, el campo del alfarero. Judas se ahorcó con una cuerda. Pero piensen esto, ¿qué pasa cuando un cuerpo se ahorca con una cuerda? Bueno, ese cuerpo se llega a hinchar. Y puede ser que Judas no solo se suicidó en un árbol, sino que Judas, lo más seguro, se suicidó en un acantilado que colgaba un árbol. Y lo más seguro, en esa rama se cortó, el cable se cortó, algo pasó, Judas cayó y su muerte fue espantosa. No solo fue un suicidio, sino que se reventó por la mitad. Y dice, versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Fue notorio que Judas se suicidó y su muerte fue muy sangrienta. No. ¿Cómo fue que Judas compró este campo? ¿Fue y lo compró y dio el dinero con el que había matado a Jesús? No. Judas fue uno de los principales sacerdotes y dijo, ciertamente yo he herido a un hombre justo, yo ciertamente he hecho algo malo, tenga. ¿Y qué hacen los sacerdotes? No podemos aceptar dinero de sangre. Imagínense en esto, los sacerdotes que vieron bueno matar a Jesús, dicen, no podemos darle eso en el templo porque está sucio. ¿Cómo que está sucio? Si supuestamente Jesús es el más grande pecador en esta época, ¿cómo decir que está sucio matarlo? Ellos verdaderamente sabían que estaba sucio ese dinero porque habían matado a un hombre justo. Y vemos lo que dice Judas. Judas dice, mató a un hombre justo. No dice, maté al Hijo de Dios. Judas reconoce que hizo algo malo, mas no se arrepiente. Judas sabe que lo que hizo está extremadamente mal y no busca al Señor en arrepentimiento. Busca saciar su conciencia devolviendo el dinero. Y quiero que entendamos algo. Cuando nos sintamos mal por el pecado, no muchas veces es arrepentimiento, es muchas veces remordimiento.
Muchas veces nos sentimos mal y tratamos de calmar nuestras conciencias. Esto es lo que hacen muchas personas. Usted ve a grandes personas dando grandes sumas de dinero, millonarios. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Tratan de saciar su conciencia, de calmarla. Todo su pecado, ¿cómo lo van a justificar? ¿Sabe que están haciendo el mal? Hacen algo bueno. Pero sus buenas obras no son agradables ante Dios. Dios las ve y dice, esas obras no son agradables. Es como que Dios mira las monedas de Judas y diga, no quiero esto. No quiero. Y tira las monedas en el templo Judas y va y se suicida. Y los grandes fariseos de esa época compraron el terreno y el terreno fue llamado Seldama, que donde entierran a los extranjeros, a los que no tienen nombre. Ahí los entierran. Y dice que fue notorio a algunos, no a todos, que era campo de sangre. ¿Por qué? ¿Porque Judas se suicidó? No. Porque ese campo fue comprado con monedas de sangre, monedas de un hombre justo que no merecía la muerte. Así como lo reconoció el ladrón en la cruz, dijo, ciertamente es un hombre justo, nosotros merecemos morir, pero este no. Ciertamente no hay maldad en él. Y ese campo se llama campo de sangre. Y sigue hablando Pedro y dice, porque escrito está, versículo 20. Y vemos que Pedro por primera vez habla usando las escrituras. Nunca habla usando las escrituras hasta ahorita. Y eso nos hace pensar dos cosas. Primero, su corazón había cambiado mucho. No ha llegado todavía el Espíritu Santo para darles poder como en el día de Pentecostés, pero su vida había cambiado mucho. Segundo, no solo estaban orando, estaban leyendo la Biblia. Estaban leyendo el Antiguo Testamento, estaban leyendo la Torá. Estaban leyendo y orando. ¿Cómo se prepararon ellos? Leyendo y orando. ¿Cómo nos preparamos nosotros para cuando tenemos que compartir un mensaje? Leyendo y orando. Si yo no leo, ¿qué voy a compartir? Si yo no oro, ¿a quién voy a testificar? ¿A un Dios el cual no creo porque no le hablo? ¿O a un Dios el cual creo pero no le conozco porque no le leo? Necesito la oración y la lectura. Y aquí Pedro sabe que eso es importante y dice, es porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Estos son dos salmos, Salmo 69, 25 y el segundo es Salmo 109.8. O sea, dos salmos, los cuales hablan muy parecidos. Si ustedes leen estos salmos, hablan de juicio contra el que hace daño al Mesías. Todos los que están haciendo el daño al Mesías, el Mesías clama por juicio hacia Dios. Y no es porque Jesús sea malo, no es porque Jesús odia a todas las personas, no. Es porque Jesús es Dios y Él es santo. Y no puede tolerar el pecado de las personas. Y cuanto más el de Judas, cuanto su pecado fue un mayor que el de los demás. Aquí habrá personas que lo rechazarán. Pero Judas vivió 3 años con él, conoció en profundidad. Jesús lo vio como un amigo. Y sepan, no fue que Jesús le sorprendió la traición de Judas. No fue que Jesús tomó por sorpresa y dijo, Judas, ¿por qué usted? No, Jesús ya lo sabía, pero aún así lo llama amigo. Aún así le dice, usted es mi amigo. Aún así cuando Jesús lo besa dice, con un beso me traicionas. Pero Jesús clama en los salvos y pide justicia. En el Salmo 169.25, de la estrofa al 22 al 28, el Mesías pide justicia a sus enemigos. Pero el segundo Salmo, el cual dice, tome otro su oficio, el clamor del Mesías es diferente. Ya no clama solo por justicia, sino que clama por castigo también hacia su esposa y sus hijos, la esposa y los hijos de Judas. Y uno dirá, ¿por qué si ellos no son merecedores de este castigo? Pensemos esto. La esposa y los hijos de Judas sabían lo que Judas hacía. Lo más seguro. Si ella estaba con él, sabiendo que hacía eso, sabiendo que estaba traicionando al Hijo de Dios, ¿cómo era su corazón? ¿Cómo era el corazón de la esposa y los hijos de Judas? Lo más seguro era igual que su padre. Codiciosos, amantes del dinero. Ese era su Dios. Y el Señor aquí clama por castigo. Y no pensemos que el Señor es malo por pensar eso. No pensemos que el Señor es malo, simplemente Él es santo y no tolera el pecado. Versículo 21 dice, otra vez es necesario. Otra vez.
es necesario, no es si se quiere, si se puede, no, es necesario que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo este tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta que el día entre nosotros fue recibido arriba, sea uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, es necesario que uno de estos hombres, uno de estos 120 hombres que están aquí, sea testigo con nosotros. Es necesario. Estaba estudiando sobre ese texto y vi que muchas personas, bueno, aquí se va a elegir el nuevo sucesor de Judas, el nuevo sucesor, el nuevo apóstol, y vi que muchas personas decían que eso estaba mal. Que Pedro no debía elegir a otro apóstol, debía esperar a la llegada del Espíritu Santo, porque el verdadero apóstol era Pablo. Y aunque usted no lo crea, yo una vez cuando recién entré a la iglesia pensé eso. No lo aseguraba, simplemente me llegó y puede ser que ese sea cierto, pero no. Pedro aquí da atributos o características que tiene que tener esta persona. Primeramente, dice que ha estado todo el tiempo con nosotros, que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor entre nosotros fue recibido. O sea, Pablo no calificaba con eso. Pablo no podía llegar a ser el 12º apóstol, pero no por eso Pablo no era un apóstol, sino que simplemente era un apóstol diferente. Pablo no era un apóstol de los 12, sino que era un apóstol a los gentiles. Ese era su ministerio, y no era un menor ministerio, sino era un gran ministerio. Era un apóstol hacia los gentiles, un apóstol que tenía que predicarles el evangelio a ellos. Él era también un testigo, pero era diferente. Pero estos testigos que están ahorita, Pedro pone los requerimientos. Tiene que estar de nosotros desde el principio, desde el bautismo de Juan hasta que el día que fue recibido. ¿Y quiénes eran las personas calificadas para que esto pasara? Señalaron a 2 hombres, a Barsabás, versículo 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Vemos a un hombre que tiene 3 nombres y a uno que simplemente es Matías. Y vemos que Barsabás se le llama como un hombre justo. ¿Y esto por qué es así? Bueno, en aquel tiempo muchos judíos tenían nombres en gentil, o sea, en romano. Es la transliteración, a veces muchos nombres. Y este puede ser que sea uno de ellos. Matías simplemente es Matías, o sea, el nombre significa regalo de Dios. Y vemos 2 personas, una que se le da el título como si fuera el doctor en divinidades, y simplemente Matías. Y el Señor va a tener que elegir. ¿Cómo? Bueno, versículo 24 dice, y orando, dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Primera cosa, orando, reconociendo que el Señor es el que tiene que elegir. Y uno dirá, pero ¿cómo si el Señor ya no está? El Señor va a elegirlos. Vamos a ver cómo lo van a hacer, pero el Señor los va a elegir. Y ellos están orando por eso, están orando por guía, no quieren hacerlo simplemente por hacerlo desesperadamente. Ellos quieren hacerlo bien y saben que es necesario que oren. No como aquella vez que cuando estaban orando antes de la crucifixión de Jesús se quedaron dormidos, sino que es necesario que oren y ellos se esfuerzan por hacer eso, se esfuerzan en depender del Señor. Y dice, tú Señor que conoces todos los corazones de todos. Ellos, el Señor sabía los corazones de todas las personas, sabían quién era indicado. El Señor no se podía equivocar. No fue como que Judas se equivocó y ahora sí, Señor, elija un poquito mejor uno que no apostate. No. El Señor sabía quién elegir. El Señor cuando eligió a Judas sabía por qué lo eligió. No simplemente lo eligió y ya. No simplemente era el que le caía más bien de los 11 que habían, no. El Señor sabía el corazón de Judas. El Señor sabía que Judas tenía ese propósito de traicionarlo. Y ahora le piden, Señor, tú conoces los corazones de todos. Busca uno que cumpla, que tú quieras que esté aquí. No el que nosotros queramos, porque imagínense en esto, han enseñado a un hombre que tiene por sobrenombre Justo. Él parece que es muy reconocido. Y a Matías, Señor, tú elige. Tú elige quién es el correcto. Y pone, versículo 25, para que tome parte de este ministerio apostolado al cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y este versículo habla muchas cosas. Primero, parte de este ministerio. ¿Cuál ministerio? De apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Bueno, ¿enviado a qué? A testificar. ¿A testificar qué?
la vida, muerte y sepultura de Jesús y su resurrección. Ahora imaginemos esto. Era necesario que estuviera uno desde el principio, que viera toda la vida de Jesús, que viera su muerte y que viera su resurrección para que pudiera testificar de eso. Por eso era necesario que la persona dedicada fuera desde el principio, estuviera con ellos. No tenía que ser alguien que simplemente escuchó el Evangelio y lo va a testificar a otro. No, tenía que haberlo visto, decir, yo lo vi, yo soy testigo de ello. ¿Y por qué 12? ¿Por qué no 11? ¿Por qué tenía que haber un 12avo? El Señor habla de que ellos, los 12, se van a sentar a juzgar las 12 tribus de Israel. Es necesario que haya 12. Es necesario que haya 12 para que testifiquen como el Señor así quiere, para que juzguen como el Señor así quiere. El Señor ha enseñado, ha preferido que sean 12 los que lleguen a ser testigos. Y uno se pregunta, bueno, ok, todo esto que me está diciendo, ¿para dónde va? Porque, ok, yo entiendo que el Señor quiere que sean 12, ok, yo entiendo que el ministerio es muy importante, tiene que testificar a las personas de lo que han visto, no lo que han escuchado, sino lo que han visto. ¿Para qué? Bueno, recordemos, les han dado una promesa, llegar al Espíritu Santo. ¿Para qué necesita que haya un 12avo? Para que llegue el Espíritu Santo. Es necesario que los discípulos estén completos para que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Pedro no se tenía que esperar a que el Espíritu Santo llegara para elegir el número 12. Pedro tenía que elegir al número 12 para que el Espíritu Santo llegara. Este es un pasaje puente. Este es un puente entre la promesa y su cumplimiento. Y tenemos que verlo así. Esta decisión de Pedro de elegir un apóstol no es algo apurado, lo que tuvo que hacer rápidamente porque se sentían vacíos, no. Era necesario. Y era necesario que esta persona estuviera desde el principio. Y dice que también del cual cayó Judas. El apóstol que están eligiendo no es porque Judas murió. El apóstol que están eligiendo es porque Judas apostató. Porque los apóstoles a lo largo de la historia de la iglesia han muerto, han sido crucificados y no han elegido a otros para que los suplanten. ¿Por qué aquí sí? Bueno, porque era necesario que Judas, el cual no estoy hablando que ha muerto, sino que ha apostatado de la fe, es necesario que llegue alguien nuevo a sustituirlo y que tome parte de este ministerio. Y ese parte, este ministerio cual es tan importante, Pedro dice, Señor, tú que conoces todos los corazones, elige alguno de estos. Y algunos se preguntarán, ok, ya entiendo todo esto, entiendo que la parte de testificar es demasiado importante. Y no solo eso, sino que dice que Judas fue para su propio lugar. Y esto es algo impresionante. Judas no fue que se ganó el infierno. Judas fue al lugar que era de él. El infierno no se lo ganó, ya era de él. Simplemente la muerte fue, como este pasaje, el puente a cumplir su lugar. Y nosotros éramos así. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros no nos íbamos a ganar el infierno con nuestros pecados, nosotros ya éramos parte de ese lugar. Estaba en nosotros ir ahí, era nuestro lugar, era nuestra ciudadanía. Ese era el lugar donde íbamos a vivir eternamente. Pero el Señor se interpone y nos da una nueva ciudadanía. Ustedes ya no son de ese lugar, ustedes ya no merecen ir ahí. Yo les he comprado una nueva ciudadanía. Y esta nueva ciudadanía celestial es con el Señor. Pero no era gratis, no simplemente podía darla a quien quería, tenía un costo. Pero el costo no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo en esa cruz. Y ese costo, esa ciudadanía, la cual Él ha dado, los apóstoles tienen que ir a repartirla. Tienen que ir a repartirla por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Tienen que ir a repartir la salvación a todos, tienen que compartir esta ciudadanía celestial. Pero no están preparados. Falta la llegada del Espíritu Santo, pero antes de que llegue el Espíritu Santo, falta un 12avo apóstol. Y dice que echaron suertes, versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Si uno leyera por primera vez esta carta y uno primeramente leyera esto y diría, ¿por qué no Barsabás? Era como el mejor calificado, era el que tenía sobrenombre justo. Es decir, fuera sobresalido ante los demás. ¿Por qué este no? Bueno, porque el Señor así no lo quiso. Porque el Señor, sabiendo quién, el corazón de todos, sabiendo lo que era cada persona,
En su potestad, así como eligió a todos los apóstoles, eligió a Matías. ¿Y cómo lo eligió? Dice que echando suertes. ¿Qué es esto de las suertes? Bueno, en el Antiguo Testamento eso era algo muy común. Ocupaban saber la voluntad divina, no escuchaban a Dios cada vez que hablaban y preguntaban, Señor, ¿qué va a pasar? No escuchan la voz divina. Antes los sacerdotes usaban algo llamado el Urim y el Tumim. Se cree que es una moneda, una piedra en forma de moneda, cuadrada tal vez, la cual se tiraba y se pedía la voluntad de Dios. Y usted dice, eso suena como apostar. Bueno, suena, pero no es apostar. Es un método el cual el Señor eligió en el Antiguo Testamento para dar a conocer su voluntad. Y usted mira, bueno, pero este es el Nuevo Testamento, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, aquí estamos viendo el último acto del Antiguo Testamento. Esta prácticamente es un momento transitorio el cual los apóstoles están usando por última vez un acto del Antiguo Testamento. Y ustedes dirán, bueno, el Señor quería que fuera así. Bueno, sí, acompáñenme a Proverbios 16:33. Así, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En el Antiguo Testamento, las personas pueden estar confiadas de que Jehová era la respuesta. De Jehová era lo que se decía. Esto era una forma en que los apóstoles confiaron en que el Señor verdaderamente eligió así. ¿Y cómo no es que se equivocaron? Bueno, capítulo 2 de Hechos comienza con la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo no es que se equivocaron? Bueno, el Señor ha dado su promesa. La ha cumplido en el capítulo 2. Y cuando Lucas habla de los apóstoles, no llama los 11 y el que eligió Pedro, no, los 12, cuando sigue hablando de ellos. Lucas era alguien que conocía la Escritura, Lucas era alguien que conocía al Señor. Lucas estuvo con Pablo mucho tiempo, el escritor de este libro. Y Lucas los llama los 12. Si él estuviera equivocado, ellos lo hubieran hecho saber. Por lo menos Pablo se lo fuera hecho saber, pero él lo sigue llamando los 12. Verdaderamente esa decisión fue la decisión del Señor. El Señor, así como eligió a todos los 11 apóstoles y a Judas, ahora ha elegido a este hombre, el cual es su nuevo apóstol. Y la suerte cayó sobre Matías. Ahora bien, es muy interesante, es muy bonito ver toda esa transición, ver cómo el apóstol era necesario para la llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Y aquí hay 3 preguntas que quiero hacerle. Primera pregunta, ¿qué tantos testificas el Evangelio? Si usted ha visto que estos apóstoles están esperando con mucho esfuerzo el Espíritu Santo, han orado, han leído la Escritura, han elegido un nuevo apóstol, se han esforzado porque están esperando el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo los tiene ustedes verdaderamente testifican tanto como deben de hacerlo. Porque si a mí me dice que yo tengo un poder que es demasiado grande en mí, mi responsabilidad es compartirlo. Si yo creo que el Espíritu Santo es capaz de transformar los corazones de las personas como a mí me transformó, yo debo de compartirlo. Si yo creo que al final, como se eligió a Matías, el Señor es soberano y controla todo, ¿por qué no confío cuando lo comparto? Segunda pregunta, ¿crees que si verdaderamente hay poder en el Espíritu Santo y transforma corazones, compartirías con la misma fe y regularidad el mensaje del Evangelio? Imagínense en esto. Si yo supiera que una persona se va a salvar X en la calle, yo supiera que esa persona va a ser salva, si yo le predico, ¿le iría a predicar? Algunos dirían sí. Si yo creo que el Señor es soberano y salva a las personas con su espíritu, yo debería de testificar más, sí. Y no solo para ustedes, jóvenes, para mí. Debemos, incluyéndome, testificar más con de nuevo. No simplemente como un deber, como algo que yo tengo que hacerlo con gozo. Ustedes cuando van a seguir leyendo el libro de Hechos van a ver cosas como que Pedro y Juan fueron latigados y en vez de estar tristes diciendo fallamos, estaban gozosos, diciendo estamos felices porque sufrimos por causa del Señor. Ustedes, si estudian la historia de la iglesia, van a ver que Pedro murió crucificado de cabeza.
Y uno se pregunta, ¿por qué de cabeza? Porque él decía que no era tan digno de morir como su Señor. Personas las cuales uno ve en los evangelios y dice, esta duda que son cristianos. Uno lo niega, los otros se pelean por poder, uno hasta lo traicionó y apostató. Pero el Espíritu Santo cambió los corazones de estas personas. Mas Judas fue predestinado, fue dicho anteriormente que él iba a sufrir condenación eterna. Tercera pregunta. Si no compartes tanto el Evangelio como crees, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y pensemos en esto, no quiero simplemente excusas de no tengo tiempo, tengo estudios, no. Interioricemos. Si veo a una persona, incluso que conozco, y no le comparto el Evangelio, ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy en un lugar donde las condiciones son perfectas para hablar con alguien y compartir el Evangelio, ¿por qué no lo hago? Voy a dar ejemplos. Hay comodidad de no hacerlo. Hay comodidad de no hablarle a una persona que lo más seguro se va a reír de mí. Hay comodidad. No sé cómo reaccionar a otra persona. Si yo le doy un tratado evangelístico, pues que me lo arrugue y me lo tire en la cara. Y uno dice, bueno, ese esfuerzo desperdiciado. No. Nosotros primeramente no estamos encargados de los resultados del Evangelio. El Señor es el encargado. Nosotros, al igual que los apóstoles, tenemos que compartir el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. A toda persona. Ese es nuestro deber como cristianos. ¿Por qué no comparto tanto el Evangelio? Muchas veces hay personas muy cercanas en nuestra vida, los cuales ven nuestros pecados y nosotros decimos qué vergüenza compartir el Evangelio con esa persona, la cual me ve como soy verdaderamente. Esa no debería ser una excusa. Tampoco es una excusa que digamos, bueno, como soy pecador, no lo comparto, no. Nuestro deber es santificarnos y compartirlo. ¿Cómo nos santificamos? Orando y leyendo la Biblia. ¿Cómo compartimos el mensaje? Bueno, hablémoslo. ¿Y cómo hacemos que el mensaje sea creíble? Vivámoslo. Si yo no vivo el mensaje que comparto, estoy siendo como Judas. Hablo de algo que no creo. Judas era un testigo, era apóstol, no fue que era un falso apóstol, era apóstol. Por el Señor Jesús fue puesto. Era un apóstol que era comisionado a predicar, pero no creía el mensaje que estaba hablando. No veía a Jesús como su Señor y Salvador, no lo veía como Dios, lo veía como alguien bueno, lo cual era bueno robándole plata. Ese era el Jesús que él creía. Alguien bueno que si se hace Señor de Jerusalén, qué bueno, porque si soy tesorero, plata me va a sobrar. Ese era el Jesús que él creía. Y ese Jesús que él creía mostró sus acciones. Si nuestras acciones van contrario a lo que yo digo creer, revisemos nuestro corazón. ¿Verdaderamente digo creer aquello que creo? Y me gusta mucho poner este ejemplo a veces cuando hablo a las personas. Si usted cruzaría una calle con los ojos tapados, una autopista, pongámoslo más extremos, una autopista en hora pico con los ojos tapados. Muchos me dicen, no. Y les pregunto, ¿por qué? Porque me atropellan. ¿Usted cree que lo van a atropellar? Dice, sí. Por eso no cruza con los ojos tapados, claramente. Pero después les pregunto, ¿usted cree que Jesús verdaderamente lo ha salvado de sus pecados? Sí. ¿Y por qué no vive lo que cree? Porque verdaderamente no lo cree. Imagínense en esto. Si una persona llega y me dice, yo creo que con los ojos tapados, si cruzo una autopista me van a atropellar, y aún así lo hace, verdaderamente creía aquello que decía. Y no. Se engañó a sí mismo. Por eso revisemos nuestra conducta. Nuestras obras hablan mucho del Evangelio que nosotros debemos creer. No aquí es muy fácil, allá, con los pecadores, donde es difícil, donde la tentación es fuerte, donde si no estoy dependiendo de la oración y la escritura, voy a caer. Ahora, esas son las 3 preguntas que quiero que meditemos después de esto. Ahora, para acabar, vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por mostrarnos cómo tú has obrado todo soberanamente. Como tú elegiste al discípulo, Señor. Como tú elegiste a alguien que quería que testificara sobre ti, sobre tu vida. Señor, cuán maravilloso eres. Señor, así como tú elegiste a Él, nos has mantenido, Señor, con tu soberana voluntad aquí, Señor. Y gracias por ello. Gracias por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra, Señor, la cual nos vivifica. Y así como Pedro encontró consuelo en ella, esperamos nosotros también encontrar consuelo en ella, Señor, en los momentos difíciles y en los momentos alegres celebrar, Señor.
glorificándote por quien eres, un Dios justo, bueno y soberano, el cual no admites el pecado cerca tuyo, Señor. Gracias por ser tan maravilloso. Ayúdanos a meditar en tus palabras y en estas preguntas que ahorita vamos a ver, Señor. Ayúdanos a ser confrontados, no simplemente respondiendo y ya. Ayúdanos, Señor, a ver nuestro pecado, a ver nuestras malas decisiones, y no solo a verlas, sino arrepentirnos y corregirlas, Señor, caminando hacia la luz, cumpliendo tu palabra, amando a los hermanos y amando a los pecados del Señor, compartiéndoles el Evangelio. Cuídanos y ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, si gusta, ahora se dividen